pongo aquí y me pongo acá. Listo. ¿Puede visualizar su pantalla? Entonces mirará, todo el mundo sabe que es un gas, ¿sí? Tenemos tres estados fundamentales de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Son los fundamentales. De ahí existen otros, no hay unos par más, pero los principales son los tres, ¿sí? ¿Por qué son los principales los tres? Porque es en donde más la materia se encuentra, en esos tres estados, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiar la ley de los gases? Porque como usted entenderá, todo lo que nosotros hoy, en este momento, estamos rodeados de gas, ¿sí? El aire es un gas porque se encuentra en estado gaseoso. Entonces, por esa razón, necesitamos estudiar este tema de la ley de los gases, ¿sí? Cómo se esparcen, qué significan, cómo se unen. Por ejemplo, mire las cosas de la vida. Usted está ahorita aquí, por ahí sale a su ventana y por ahí el vecino de hace 5 cuadras de lejos está prendiendo una fogatita o está quemando basura. Y usted la percibe. ¿Tú sí me entiende? ¿Cómo es posible eso? Pero si está a 5 cuadras del vecino, el humo se está yendo para el cielo. ¿Y por qué me llega el olor? Entonces, todo eso es importante estudiar, ¿sí? Es importantísimo estudiar, porque nos afecta de todas las maneras. ¿Hecho? Entonces, vamos. Esta es la formulita que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Primero no le voy a decir qué es, solo voy a anotar. Dice P por B es igual a N por R por T. Listo. Leyes de los gases. Es obvio que como como está en estado gaseoso, va a haber unas leyes, ¿sí? Entonces mirará, va saliendo. Primero, estado gaseoso, ya sabemos. Segundo, tenemos que ver en qué medimos los gases. Tercero, tenemos las leyes de los gases. Usted puede analizar que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 leyes. 5 leyes. Yo a esas 5 le voy a resumir en 2. Y usted sabiendo las 2 que yo le voy a indicar, usted va a saber las 5. Vea qué comodín que le doy. ¿Sí? Aprenda 2, sepa 5. Más que la ganga estoy de oferta. ¿Sí? Y lo mismo en la teoría cinética. Entonces, empecemos. ¿Sí? Estados de la materia. Obviamente, esto es de jardín. ¿Sí? Sabemos que es el estado sólido, líquido y gaseoso. Sabemos que en el estado sólido sus partículas se encuentran estrechamente unidas. En el líquido, normalmente unidas. Y en el gaseoso, que es el que nos interesa, se encuentran totalmente separadas. Y siempre están viajando, mire. Si ve, siempre están viajando. Aunque usted no lo vea, siempre se están yendo a un lado, se están yendo al otro. Siempre. En el estado gaseoso, las partículas son independientes unas de otras y están separadas por enormes distancias con relación a su tamaño, ¿sí? Es decir, muchachos, esta distancia entre una partícula y otra aparentemente es poquita, pero en la vida real es súper gigante en comparación al tamaño, ¿sí me entiende? Al tamaño de las partículas. ¿Qué significa? Que cada partícula es independiente de la otra. Aunque sean lo mismo, es independiente. La una va por un lado, la otra va por el otro, la una le choca, la otra se expande, pero son completamente independientes. ¿Sí?
Ahora mira esta parte de acá que es importante. Dice, las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Siempre trata de ocupar todo el volumen, ¿sí? Es decir, que si yo pongo en una gaseosa y le empiezo a agitar, las partículas ocupan todo el envase. Por eso usted cuando a una gaseosa le destapa, ya, enseguidita sale el gas, porque el gas está ocupando todo eso vacío que aparentemente está dentro de la botella. Porque sí o no que pensamos eso. Miren, aquí está la botella, hasta aquí está el líquido y aquí está la tapita. Y nosotros pensamos que solo hay esto, el líquido. Pero si usted analiza, aquí está lleno de gas. ¿Sí me entiende? Entonces la botella no está vacía. Alguna vez yo veía una pregunta, antes había programas de ciencia en los colegios, entonces ahí le preguntaban, ¿no? ¿La botella está vacía, llena o media llena? Y todo el mundo decía, ninguno le atinaba. Hasta que uno de un colegio dijo, está llena. La mitad de líquido, la mitad de gas. Listo. ¿Sí me entiende? Son esas cositas que usted tiene que aprender, que le hacen diferente de las demás personas. Lo otro, mire, las partículas de un gas se encuentran en constante movimiento en línea recta y cambian de dirección cuando chocan entre ellas o con las paredes del recipiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué van? En línea recta, a cualquier dirección, pero en línea recta. ¿Cuándo cambian en dirección? Cuando se chocan entre ellas o con el recipiente. ¿Sí? Listo. Aquí en esta parte yo le puse lo que a veces encontramos. Mire, por ejemplo, el cloro, ¿sí? Hay el cloro normal, el que le venden en el supermercado, que a la final no es cloro, es agua con cloro, ¿sí? El cloro en realidad es gaseoso, ¿sí me entiende? Al cloro le meten en un envase, le presionan y se vuelve sólido. Por eso venden el cloro en pepita. Y le meten con agua y se hace el gaseoso con agua. Pero en realidad hay muchos elementos que usted los encuentra en estado gaseoso, pero que nosotros los conocemos en otro estado, ya sea líquido, ya sea sólido. Entonces, mire, un buen ejemplo es el cloro, porque usted pregunte a cualquiera y todo el mundo le va a decir que el cloro es líquido, ¿sí o no? Sí, entonces usted ahora se está enterando que no, que es gaseoso. Sí, por ejemplo, mire, el ácido clorhídrico también es gaseoso. El NH3, ¿qué era el NH3? Mendoza, yo no me acuerdo qué era el NH3. No, me dejen visto. Peor que esas novias feas me dejen visto usted. El amoníaco. Ya, muy bien. Y el amoníaco, si usted se da cuenta, saben vender amoníaco en líquido. Pero mire, originalmente son gaseosos. ¿Qué quiero demostrar con esta diapositiva? Que hay elementos que pueden estar en cualquier estado, ¿sí? Que aunque nosotros pensemos que es de un estado, puede ser de otro. O a su vez, hay elementos que pueden estar en los tres estados, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las condiciones de la materia. Ya, listo. Primera parte. Segunda parte. Medidas en los gases. Un gas queda definido por 4 variables. La cantidad de sustancia, moles. El volumen del gas se puede medir en litros o en metros cúbicos. La presión del gas ya puede ser atmósferas,
milímetros de mercurio, torricelis, pascales, bares, y la temperatura, grados centígrados y grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, primera cosa importante que usted debe saber. Un gas debe tener los siguientes atributos. La cantidad. Como usted ya vio, la cantidad se mide en número de moles. ¿Sí? Número de moles. Obviamente el volumen en litros, que es la que más se usa. La presión en atmósferas. ¿Sí he escuchado la palabra atmósferas, no? O milímetros de mercurio. Tal vez no ha de haber escuchado mucho ni torricelis, ni pascales, ni bares. ¿Sí? Pero sí atmósfera. Entonces no se preocupe que esto es transformación de unidades, usted ya sabe. Y la temperatura, grados Celsius y grados Kelvin. ¿Sí? Miren lo que yo le puse aquí, lo que más debe saber usted. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o a 760 torricelis o 1,013 bares o 101,32 pascales. ¿Sí? Entonces, estas transformaciones, usted ya puede ir haciendo una tablita. ¿Sí? Porque que nos aprendamos de memoria no tiene mucho beneficio. ¿Sí? Porque no es que usemos constantemente. Pero sí es bueno saber. Lo otro, los grados Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. ¿Sí? Y para eso no se preocupe que ya le voy a dar una clase de lo que es temperaturas. Y la que más me interesa, 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Sí? ¿Se ha ido usted a la tienda y se compra 1 litro de leche? Viene en una funda, ¿no es cierto? La leche. ¿Sí o no? Y parece media grande, ¿no? Si usted pudiera hacer un cubo de 10 por 10 por 10, es decir, 1 decímetro cúbico, mire, 10 por 10 por 10, todo 10, mire. Todo 10 del cubo. Yo le apuesto que el litro de leche entra aquí, justito, justito. Sí, pero usted le vea litro de leche gordote, ¿no? Y en funda y todo. Y esta cajita es así de chiquitita. Sí, pero por eso es que a veces la imaginación se nos va. Por eso le digo ahora, 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. Sí, acordaráse siempre de eso. Empiezan las leyes. Antes de empezar eso, empiezan las leyes. Ya. Primero, ¿qué pasa, Mateo Díaz, cuando usted aplasta un globo? Se revienta. Mandé. ¿Qué dijo? Se revienta. Se revienta. No, solo le aplasto, no digo que le rompa. Se deforma el globo, le dice. Ya, muy bien, buena, buena. Cuando usted aplasta un globo, lo primero que está haciendo es aplicando presión. ¿Sí o no? Estamos aplicando presión. Una vez que aplico presión, el globo se deforma. Y esto que se está deformando, ¿qué se llama? A que cambia su volumen. Cambia su volumen.
¿Sí me entiende? Entonces, por la culpa de la presión, cambió el volumen. ¿Sí? Y otro fenómeno que pasa aquí, pero no nos damos cuenta, es que hay un cambio de temperatura. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Hay un cambio de temperatura. Entonces, si yo aplasto el globo, ejerzo presión, qué sé yo, mi globo quedará así. Cambió el volumen, mire, porque este volumen ya no es igual a este. Y lo que no sabíamos es que cambia la temperatura. ¿Sí? Entonces, primera conclusión. En la ley de los gases está muy, pero muy estrechamente relacionado la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? Ya, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Pues mirará, le estoy dando solo ejemplos. Después ya entramos en contexto bien chévere. Esta es una olla, mire por favor, esta es una ollita, ¿sí? Que está con agua, ¿sí? Entonces, escenario 1, la llama apagada. Escenario 2, encendida la llama. ¿Qué cambia? Majito Rodríguez, ¿qué cambia? Temperatura. Ya, muy bien. Aumenta la temperatura. ¿Cuál es la otra? El agua empieza a cambiar de temperatura igual, pero Sí, ya cambió de temperatura, todo cambió de pero temperatura. El o agua y sea, la olla. Ya. ya por decir que se deja por un extremado tiempo, el agua desaparece. No desaparece porque yo le voy a tapar súper bien Está ahí. en una olla de presión. ¿Por qué cree que se llama olla de presión? Porque está haciendo presión. Muy bien, porque esta olla está soportando la presión. Si la olla no soportara la presión, pasa lo que dice Ponce, se empieza a fugar el agua en estado gaseoso. Entonces, no, aquí no hay cero. Entonces, mire este caso. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Y qué se mantiene constante? ¿Qué no ha cambiado? El Volumen. volumen, ¿Mandé? Volumen. el volumen, Muy bien, no ha cambiado la olla. Es decir, que el volumen es constante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listen. Cuente, León. ¿Y por qué hay ollas de presión que explotan a veces? ¿Por qué cree? Porque ha de haber mucho gas. Que no aguanta la Porque es presión. demasiado, ¿sí me entiende? Una olla tiene un límite. Entonces, por ejemplo, si mi olla me dice que aunque resiste 5 atmósferas, pero yo le puse poca agua y le dejé olvidada la olla ahí, y ya se acabó el agua líquida y sigue el gas. ¿Qué decía? Que el gas golpea las paredes, ¿no es cierto? Y se golpea entre sí. Entonces, algún rato llegan a golpear tan fuerte entre ellas, porque cada que golpean aumenta la velocidad, que ya no resiste la olla. Y para su seguridad, si ha visto que aquí tienen una tapita y acá tienen una tapita.
Si es que no hubiera estos dos dispositivos, la olla explota. Como hay estos dos dispositivos, ¿qué pasa? Sale expulsado o sale expulsado. Y lo máximo que puede pasar es que la tapa salga volando. Pero sale volando hacia arriba, ¿sí o no? ¿Sí me entiende? Entonces es muy poco probable que nos haga daño. ¿Sí? Entonces mire nomás. Aumento de temperatura, aumento de presión y volumen constante. ¿Sí? En el globo, que estaba diciéndole hace rato, si nosotros estamos aquí en este lugar, si se da cuenta que aquí aumenta la presión, aumenta el volumen, y aquí, la temperatura es constante. ¿Sí? Porque miren, en este caso al globito solo lo voy a coger así, entonces no va a cambiar de temperatura. Entonces mire estos casos. Dos aumentan o disminuyen y el uno permanece constante. ¿Sí me entiende? ¿Qué casos más nos faltaría? En Dice, el que... el del Manda, escudero. globo aerostático también podría ser, en caso de un gas. Sí, sí podría ser. Entonces mirará, preste atención. Tenemos tres parámetros: temperatura, presión y volumen. Hay casos en que el volumen es constante. Hay casos en que la temperatura es constante. Y hay casos en que la presión es constante. Y hay casos en que ninguno es constante. ¿Sí me entiende? Entonces, a eso se refieren las leyes. ¿Sí? Entonces, ahora sí, déjeme, por favor, colocarle esto de aquí. Mire, el volumen de un gas, la ley de Avogadro, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia, a presión y temperatura constante. ¿Qué trata de decir esta ley? Mira que está bien bonito, dibujado, pero un resumen de 10 segundos. Que si la presión y la temperatura es constante, mientras más materia ponga, mayor volumen ocupa, ¿sí o no? ¿Sí me entiende? Es como que usted en una olla pone 2 libras de arroz, ocupa un volumen. Pero si usted pone más arroz, ocupa más volumen, ¿sí o no? Lo lógico. ¿Sí me entiende? Estas leyes son súper lógicas. Sino que les hicieron así, bien bonitas, con cuadritos, como para asustarle. Pero no es nada del otro mundo. Luego viene, espérenme ahí. Entonces, mire, vea, la ley de Avogadro dice, mire, vea, aquí está el ejemplo. Yo tengo aquí una presión, mire. Y aquí pongo más gas. ¿Qué va a pasar? Si se puede mover esta tapa, ¿la tapa qué va a hacer? El gas, ¿qué va a hacer? Que suba la tapa, ¿no es cierto? ¿Sí me entiende? Entonces, a mayor materia, porque aquí está metiendo materia. Haga cuenta que en vez de gas, está metiendo arroz. Entonces, mientras más arroz meta, como la tapa de aquí sí se mueve, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ocupar más volumen. ¿Hecho? Facilito, ¿no es cierto? No hay nada del otro mundo. ¿O alguien no me entendió? Confirme. Confirme. Quiero saber, porque si no sabe esto, estamos jodidos. ¿Todo bien?
¿Sí? Ya. Entonces mirará, yo para que usted no esté que viendo que luego viendo el otro. ¿Sí? Entonces yo tengo una imagen en la que usted, y ya le voy a pasar, en la que usted va a ver que todo esto se relaciona en una simple imagen. ¿Sí? Entonces la imagen es la siguiente. Igual está en el internet. Sí, es una imagen que me parece que es la más genial de todas. ¿En qué me dice? La relación de todo, mirará. La 1, la primera, la segunda o inicial y final. ¿Sí me entiende? La inicial puede ser la olla apagada, la final la olla encendida. La 1 puede ser el globo sin aplastarle, el 2 es el globo aplastado. ¿Sí? Cacho eso, ¿no es cierto? Entonces, mire, la presión 1 por el volumen 1 dividido para la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. A esta se llama, esta ecuación, es la ley combinada de los gases. Esta es la ley combinada de los gases. ¿Sí? Es decir, tengo 2, 4, 6 datos. De los 6 me tienen que dar 5 y yo resuelvo. Pero, por ejemplo, mira aquí, por ejemplo, hagamos el ejemplo de la olla. ¿Qué nos dice aquí la olla? Que el volumen es el mismo, ¿no es cierto? Entonces, volumen 1 es igual a volumen 2, ¿sí o no? Porque es la misma olla de presión. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que yo puedo poner, en vez de B2, puedo poner B1. Y mire, este está multiplicando, pasa a dividir, y yo puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir yo, muchachos? Cuando el volumen es constante, mi fórmula ahora, ¿qué quedará? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Y a esto que acabé de poner es la primera ley o la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Entonces es la primera ley. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya listo, volvamos a mi primera ecuación, mire, a la que yo siempre pongo. ¿Qué me dice Boyle? Me dice que en este caso la temperatura es constante. Aquí la temperatura va a ser constante. ¿Por qué? Porque si se da cuenta que en esta imagen que está aquí enfrente suyo, en las diapositivas, yo estoy poniendo arroz. Y voy aumentando arroz y se va aumentando el volumen. Entonces aquí la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, ¿qué significa? Que T1 será igual a T2. Entonces se pueden eliminar, ¿no es cierto? ¿Y qué me va a quedar? Que la presión 1 por el volumen 1
es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y a esta se le conoce como ley de Boyle. O saben decirle Boyle también, hermano. Ya depende de usted, ya. ¿Sí? Y la última me dice que si la presión es la misma, si la presión es constante, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar las presiones porque son las mismas. Si la presión es constante, se eliminan y ¿qué me va a quedar? Volumen, aquí es no, aquí es 1. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y a esta ley se le conoce como la ley de Charles. Entonces, mire, tenemos 3 leyes y las 3 sumadas forman la cuarta, la ley combinada de los gases. Entonces, ¿qué me debería aprender yo? La ley combinada. Y de ahí voy viendo y saco las otras 3 leyes. ¿Sí? Hasta ahí le vamos a dejar. No se preocupe, ya vamos a seguir viendo este tema para despuesito hacer ejercicio. Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Ahora, lo bueno de este tema, nunca se olvide, es que es un tema nuevo y es un tema que usted puede experimentar en su casa. Una olla de presión, un globo, un tanque de gas. Usted puede hacer todo. ¿Sí? Es que así que si no me entiende, coge un globo a ver qué pasa si le aplasta, aumenta el volumen, listo. Entonces, pilas, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Profe, ¿y qué Mande. con los globos de nitrógeno? ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan los globos de Nitrógeno, o sea, o de helio. Helio, disculpe. Ah, ya, pues. Por ejemplo, ¿qué flota? ¿Lo más pesado o lo más liviano? Liviano. Listo. Eso debe saber. Entonces, si yo le digo que un globo está lleno de helio y otro de aire, ¿por qué el de helio flota? Porque el helio es Porque es más menos liviano. pesado. Muy bien, porque es más liviano que el aire. ¿Sí? Entonces, si yo coloco el globo aquí en este momento en mi mano, como es más liviano que el aire, entonces, ¿qué hace? Sube. Sí, es solo por peso. Así que, Así que su temperatura no existe, ya que puede estar variando y su presión también, ya que cuando sube su presión cambia. claro, pero ya por el cambio atmosférico. Es buen ejemplo para empezar la siguiente clase, Betancourt. Sí, bien Betancourt, bien Delgado. Pero ya se acabó la hora y luego entra el otro profe y luego me apuñala. Así que pilas, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. Hará sus resúmenes de los deberes. Recuerde que esos deberes ya teníamos hecho. Súbalos la conciencia y nos vemos. Cuídese mucho. Buen fin de semana. Adiós. Listen. Cuente. Le hago una pregunta. Cuente. Eh, la luz es lo más rápido, ¿verdad? Claro. El sonido. Pero dicen que la luz debajo del agua es menos, o sea, no es tan rápida. Sí, no es tan rápido. Es como unos 10.000 kilómetros por segundo menos. A Y eso se dice que les llama óptica. Eso estoy viendo con los de tercero de bachillerato. y creo que un átomo o algo así creo que le podía ganar, ¿verdad? Debajo del agua, a la luz. Sí, ese es un tema chévere. Ya vaya a tercero y podemos estar hablando. Y justo estamos en ese Eso no tema es más por la densidad del agua que por la otra cosa. por los índices Y de por los refracción se reflejos. dan.
Ya hemos de ver, tranquilos. Primero aprenda gases, tranquilos, ya vamos a ver. Chalapú, ¿qué me escribió usted? Ah, sí. En física y en química están los mismos temas. Sí, profe, están los mismos. No, ahorita reviso. Se copiaría mal. No, pues en física es cantidad de movimiento. Ahorita le corrijo, ya, no se preocupe, ahorita. Ya, hijos, ya cuídense, chao, adiós.